Hola a todos, amigos, familia Betel, sean bienvenidos a esta transmisión de este domingo. Entonemos este canto con gran gozo, desde su hogar, póngase de pie y alabemos a Dios. Grande gozo, Padre.
Vamos a tener un tiempo de oración a nuestro Dios. Señor, gracias por este día, gracias por las bondades, las misericordias que son nuevas cada mañana, Padre. Te alabamos, te bendecimos porque has sido bueno y, Padre, queremos que te agrades de todo lo que aquí hemos cantado, de lo que hemos hablado, de la predicación de tu palabra también, Señor. Permite que podamos tener un corazón agradecido, un corazón que te alabe, un corazón que se entregue a ti por completo, Padre. También queremos dejar todas nuestras cargas y todas las peticiones de nuestro corazón en tus manos, Señor. Te pedimos que tú obres, que tú escuches, que tú atiendas el clamor de tu pueblo, Padre. Sobre todo aquellos que están pasando por tiempo de enfermedad. Tú sánales, Padre, restáurales para testimonio. Te pido que seas con cada uno de los miembros de nuestra familia Betel y con cada una de las personas que nos están escuchando. Quédate con nosotros, Padre, en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora tendremos una lectura bíblica en el libro de Romanos, capítulo 5, del 1 al 11. Usted puede seguir la lectura aquí en la pantalla. Dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Qué muestra más grande de amor de Jesús que dar su vida en sacrificio por nosotros? Por eso le alabamos, por eso le servimos. Sigamos cantándole.
A continuación tendremos el mensaje de este domingo por medio de nuestro hermano Mario Carranco. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar un domingo más con nosotros. Gracias por acompañarnos a lo largo de todo este tiempo de la pandemia. Ha sido una bendición para nosotros poder saber que usted está ahí escuchando el mensaje. Hoy que no nos podemos congregar, es más fácil conectar el equipo y poder vernos, poder saludarnos y pues continuar así edificando nuestra vida. Le invito para que acerque su Biblia, a que tenga ya a la mano. Le invito para que traiga a su familia. Le invito para que se pongan de modo tal que este tiempo de meditación, este tiempo de alabanza que acabamos de pasar, de adoración al Señor, y este tiempo de reflexión sea muy especial a sus vidas. Así que hoy vamos a estar meditando, si quiere buscar la cita de una vez, en la segunda carta de Pedro, así como lo hicimos la semana pasada. Hoy continuamos en la segunda carta de Pedro, también en el capítulo número 1, los versículos del 12 en adelante, para que lo tenga ahí preparado y listo para compartir con ustedes. Entonces, prepare todo lo que necesite, estemos atentos a este tiempo de reflexión y si me lo permite, voy a entregar este tiempo en manos de Dios. Padre, muchas gracias por estos cantos, por este tiempo de oración, por la lectura de tu palabra. Pero hoy, Señor, esto estaría incompleto si no permitimos escuchar tu voz. Y tu voz, Señor, siempre la encontramos en tu palabra, que fue lo que tú nos dejaste para nuestra guía y dirección. Así que bendícenos en este tiempo de reflexión y meditación, pues que en Jesucristo te lo estamos suplicando todo. Amén y amén. Hoy por hoy es muy común que todo artefacto que usted adquiera, grande o pequeño, electrodoméstico o cualquier tipo de artefacto que usted compre, regularmente viene con el instructivo. Ese instructivo donde viene el contenido, viene el armado, viene el uso, viene el preventivo, el mantenimiento que usted debe dar a ese artefacto que compró para que le produzca el mayor rendimiento posible. Le digo esto porque el ser humano, lo he escuchado decir muchas veces, qué lástima que los niños no vienen con instructivo, qué lástima que no hay un instructivo para el matrimonio, qué lástima que no se nos dice cómo son las relaciones familiares. Ojalá y tuviéramos un instructivo. Y le quiero decir algo, sí hay un instructivo. En el pasaje de hoy, ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, los versículos del 12 en adelante, se nos habla acerca de ese instructivo y se les recuerda a sus lectores. Cuando Pedro escribió esta carta, estaba pensando en a quién le iba a llegar esta carta. Se les recuerda acerca de la importancia de apegarse al instructivo de Dios para el ser humano. El instructivo de Dios para el ser humano. Sí hay un instructivo. Esa es una muy buena noticia que usted debe decir a los demás. Aquí está el instructivo de Dios para vivir la vida el tiempo que Dios nos permita aquí en esta tierra. Por eso, miren, si ya tiene abierta su Biblia en el pasaje que le di, segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 12. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados a la verdad que ahora tienen. Siempre les recordaré estas cosas, dijo el apóstol Pedro. Luego en el versículo 15 dice, también me esforzaré con empeño para que después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Por eso le digo que Dios no quiere que el ser humano viva sin rumbo y sin dirección, como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Dios no quiere eso. Al contrario, Dios anhela que cada ser humano viva a plenitud y viva gozoso. Y para ello tenemos su palabra. Con todo respeto, siempre lo he dicho, el manual del fabricante, el instructivo de Dios para el ser humano. Porque a través de este manual, Dios nos dice o nos da la guía para entender el porqué de todas las cosas en esta vida y en la vida venidera. Porque esta es una realidad. En esta vida estamos de paso. Todos, usted y yo, estamos de paso. ¿Cómo vivir en esta vida? Aquí está, en el instructivo de Dios. ¿Cómo vivir en la vida venidera?
Aquí está en el manual de Dios y sobre esto quisiera que reflexionáramos en esta mañana. Versículo número 12. Voy a tratar de irme versículo por versículo del 12 al 21. Es interesante esta reflexión. Dice el versículo 12. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados a la verdad que ahora tienen. Interesante que se refiera a esto de estas cosas. Por eso siempre les recordaré estas cosas. Pedro no tiene inconveniente en decirle a la iglesia, y me refiero a las personas, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia, les recuerdo que hablamos de gente, de seres humanos, como usted y como yo. No hablo de un edificio, un templo o algo parecido. Hablamos de seres humanos. Pedro no tiene inconveniente en decirle a sus lectores que las enseñanzas y los principios por los cuales deben de guiarse, se las va a estar repitiendo y enseñando una y otra vez. Porque Pedro puso el fundamento que es Cristo, o les enseñó el fundamento que es Cristo, perdón, y las enseñanzas de Cristo. Y se las repetía una y otra vez. Por eso dice, por más que las sepan y estén afianzados en ellas, no me cansaré de recordarles estas cosas. Porque esto es lo más importante que usted y yo podemos tener después de nuestra relación con Cristo, es ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Cómo debo vivir en el rol que Dios me permite tener en esta vida, verdad? Entonces dice el versículo 13, además considero, mire las palabras de Pedro, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación que es mi cuerpo. El lenguaje de Pedro es interesante, ¿verdad? Considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria. Yo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Le recomiendo que pueda adquirir esa Biblia en Nueva Versión Internacional. Es un lenguaje muy claro, muy actualizado, ¿verdad? Por eso dice aquí, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Aquí Pedro cambia de poner el énfasis en el mensaje, ahora se enfoca en el mensajero. Y habla de sí mismo, del cuerpo, habla de él mismo, ¿verdad? Pedro tenía conciencia de que en esta tierra tenemos una vida pasajera. Nuestra vida aquí es pasajera, no es eterna en esta tierra. Nuestra eternidad está al lado del Señor, si usted la ha recibido como el Salvador de su vida, ¿verdad? Allá está nuestra eternidad. Pero en esta tierra es pasajero el tiempo que duremos aquí. Y eso yo creo que se lo he dicho de una y otra manera. Conciencia de la brevedad de nuestra vida es algo importante que debemos de tener, porque no somos eternos. Acuérdense que no siempre vamos a estar ahí para todos los que quisiéramos. No siempre vamos a estar ahí, no somos eternos. Y esto yo se lo he dicho. Le voy a recordar dos pasajes de los cuales le he hablado alguna vez. En el Salmo 90:10, no lo busque, escúchelo por favor. Dice, algunos llegarán a los 70 años, otros más van a poder llegar hasta los 80. Pero con todo eso ya es molestia y trabajo. Y si no me cree, pregúntele a los ancianitos que tienen más de 80 años cómo las fuerzas van menguando, la vida va decayendo, el entusiasmo y todo esto se va apagando, porque esto es lo que Dios estableció a causa de aquel pecado del hombre, pero hoy no le voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero la vida del promedio del hombre son entre 70 y 80 años. Es lo que está establecido para nosotros, ¿verdad? El Salmo 103 dice más drástico. Dice que la vida del hombre es como una hierba que crece ahí en el campo. Y luego usted la ve en la mañana, esa hierba no estaba ayer y hoy creció. Y al otro día se secó, salió el sol y la apagó porque no tiene ni profunda raíz, ni hay suficiente humedad. Y dice, así es la vida del hombre, de frágil, como la hierba que crece en el campo. Hoy y al rato se seca y es cortada y se echa en el horno, ¿verdad? Entonces Pedro hablaba de la brevedad de la vida. Dice, mientras esté en este cuerpo, en esta habitación, yo les voy a recordar las cosas que ustedes deben de saber. Y mira el versículo 14. Algo había entendido Pedro. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonar esta habitación, este cuerpo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, Pedro entendía que su tiempo en la tierra era breve, era corto. No sé usted, pero en la vocación que estoy desempeñando como pastor, y de esto ya tengo
casi 37 años haciéndolo. Le quiero decir que para mí ha sido muy común ver esta actitud en la gente, como que entienden el tiempo que está cerca, el tiempo en que van a partir a la presencia del Señor. Y de alguna manera se lo hacen ver a la gente que les rodea, a la gente que les ama. Muchas veces he escuchado esta expresión: las palabras que me dijo eran su despedida. En verdad esta persona se estaba despidiendo de mí, o se estaba despidiendo de la congregación, o se estaba despidiendo de su familia cuando les dijo estas cosas. Y así ha pasado. De alguna manera ahora Pedro entendía que el tiempo de su partida estaba cerca, y entonces dice: pues quiero asegurarme de que estas cosas les queden bien, pero bien en claro. Dice el versículo 15: también me esforzaré con empeño para que después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo el tiempo. Y una vez más, ahora cambia ahora del mensajero al mensaje. Quiero que después de mi partida estas cosas queden bien en claro en ustedes y no se les olvide. Porque Pedro entendía que toda la voluntad expresada de Dios aquí nos la había dejado para el ser humano. Por eso le digo con todo respeto, este es nuestro manual del fabricante, nuestro instructivo. Cómo vivir mejor y aprovechar mejor el tiempo para disfrutar de esta vida y de la vida venidera. Interesante que quiero que sepan de estas cosas. ¿Sabe por qué hablaba así en esos términos Pedro? Porque era una iglesia perseguida y todo lo que sonaba a cristianismo era arrebatado y destruido. Y entonces, si esa carta era enviada, si descubrían a quien llevaba esa carta, bueno, pues seguramente lo dejarían pasar al ver que se hablaban de estas cosas. Y la iglesia entendía de qué le hablaban. Quizás las otras personas no, pero la iglesia sí entendía de qué estaba hablando. Y ahora se lo explico. ¿Cuáles son estas cosas que deben de recordar la iglesia a quien Pedro le estaba escribiendo la carta? Eso se expresa en el versículo número 16. Dice el versículo 16: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles supersticiones, sino que estábamos dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Mire qué hermosa declaración de Pedro. Él les dijo: yo no vine a hablarles mitos, cuentos o supersticiones. Nosotros venimos a darles testimonio de cómo vivió el Señor Jesucristo y de sus enseñanzas. Y para eso nosotros fuimos testigos. Y claro, a ellos los llamó el Señor Jesús, a sus 12 apóstoles. El Señor los llamó, o a sus 12 discípulos, y luego apóstoles. Apóstol es alguien que es enviado, ¿verdad? Ese es un apóstol, un enviado de Dios a cumplir una tarea, una misión o hacer algo especial. Entonces, primero fueron discípulos para aprender y luego fueron enviados a desarrollar lo aprendido. ¿Y quiénes fueron ellos? Pues Pedro estaba ahí. Por eso les dice: yo vine a darles testimonio de lo que vieron mis propios ojos. ¿Y qué fue lo que vieron esos ojos? Pues ellos fueron testigos, en forma particular Pedro, de milagros de sanidad. Vieron cómo ojos fueron abiertos, oídos fueron sanados, los cojos fueron recuperados en su discapacidad, los leprosos fueron limpios. Ellos fueron testigos de mucha sanidad. Ellos fueron testigos de eventos que Cristo hizo sobre la naturaleza. Y en una tempestad donde ellos estaban en una barca que era azotada y tuvieron miedo de morir, dice ese episodio en la vida de Jesús que Él se pone de pie, reprende al viento, reprende al mar y se hace una grande paz. Ellos fueron testigos. Ellos fueron testigos de cosas sorprendentes, como de 5 panes y 2 peces, un lonche que traía un niño, de ese lonche se le dio de comer a una multitud de casi 12,000 personas. Casi 12,000 personas. Eso fue un milagro de Dios. Ellos fueron testigos de cómo Jesús levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. De cómo Jesús fue a la casa de Tabita, quien había muerto, y la levantó de su muerte. De cómo ellos fueron testigos de cómo Jesús se topa con un cortejo fúnebre y le dice al hijo de la viuda de Naín, que era el féretro: levántate. Y aquel hombre se levantó y se lo devolvió a su madre. Ellos fueron testigos
de estas cosas. Y es lo que está diciendo Pedro. Nosotros venimos a darles testimonio de la grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Y luego entra Pedro a relatar algunas de esas cosas. Por ejemplo, dice el versículo 17, Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido, o en quien tengo complacencia. ¿Cuándo sucedió esto? En Mateo capítulo 3 se describe ese evento cuando Jesús es bautizado, se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo baja en forma como de paloma. Ahí se manifestó la plenitud de Dios. Dios Padre hablando, Dios Hijo bautizándose cuando fue sumergido al agua y luego fue levantado. Entonces Dios Espíritu Santo viene en forma como de paloma y está la manifestación completa de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pedro está dando testimonio de esa ocasión. Luego relata otro incidente. En otra ocasión Jesús llama a Pedro y a Juan y a Jacob, se los lleva al monte, a un monte alto, una montaña, permítame la expresión, y ahí se aparece Moisés como el representante de la ley, Elías como el representante de los profetas, y se oye nuevamente la voz de Dios: este es mi Hijo amado. Eso es lo que dice el versículo número 18. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y mire cómo Pedro añade a este texto el versículo 19. Esto ha venido a confirmar la palabra de los profetas, a las cuales ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunta y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Esta expresión, esto ha venido a confirmar la palabra de los profetas. Todo lo que le pasó en la vida de Jesús se había dicho en las profecías acerca de Jesús, acerca del Mesías, que de esto le hablé también en la semana pasada o antepasada, que Cristo nacería de una virgen, que moriría en una cruz, que sería sepultado, que al tercer día resucitaría, que sería ascendido al cielo, etcétera, etcétera. Estas profecías y muchas más se cumplieron. Esa es la expresión que dice Pedro en el versículo 19. Esto ha venido a confirmar la palabra de los profetas. Todo lo que se dijo acerca de Jesús está confirmado. Yo le quiero invitar para que usted lea el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, y trate de subrayar o encerrar las veces que repite Mateo: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y ese evangelio relata cómo muchas de las cosas que hizo Jesús fueron el cumplimiento de las profecías que se habían dicho acerca de él. Y luego añade el versículo 20: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Y aquí me quiero detener un poquito. Si bien es cierto que esto es el manual, este texto, el manual de Dios para la vida del ser humano, este texto, el versículo número 20, dice que tengamos cuidado, porque por ahí se levantarán muchos adjudicándose la voz del profeta. Y ninguna profecía viene por cuestión de hombre, ¿verdad? Es de interpretación particular. Así que nadie puede venir a decirle: vengo a profetizarle lo que le va a suceder. Cuidado cuando encuentre esa gente. Nadie puede venir a decirle: yo te profetizaré lo que tú serás y lo que vas a hacer. Nadie puede presentarse ante usted y decirle: como profeta te declaro tal y tal cosa. ¿Y sabe por qué esto no es posible? Mire lo que dice el versículo 21: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Todo lo que Dios nos quiso dejar como profecía, aquí está. Yo no puedo pensar que Dios me hable a mí de forma independiente e independiente de lo que dice la Biblia y que me diga: ahora ve y dile esto a la gente. Todo lo que yo tengo que decirle a usted como profeta es lo que viene aquí. Dios dijo esto en su palabra. Eso me convierte en profeta. Escucho la voz de Dios y se la doy al pueblo. Es esa expresión de los profetas: vino a mí palabra del Señor diciendo, di a este pueblo. Bueno, pues aquí está la palabra del Señor diciendo,
Yo lo que hago es escuchar esta voz, analizar lo que Dios dijo y decírselo a usted con la mayor certeza posible de lo que Dios dijo a través de su palabra. La profecía no es un asunto de hombres, es un asunto de Dios. Y todo lo que Dios quiso que supiéramos, aquí está. No se crea de que en tal fecha se acaba el mundo. No se crea de que ahora sí va a venir un asteroide y va a destruir todo esto. Lo que va a suceder ya está escrito en la palabra. Qué importante que usted se acerque al manual de Dios y entienda y viva confiadamente los tiempos de Dios. Así que no se asuste por lo que está por venir. Entienda que Dios está cumpliendo todo lo que Él nos dijo en su palabra. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, dice el versículo 21, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Le habló al profeta y entonces el profeta dio el mensaje al pueblo y ahora ese mensaje aquí nos lo ha dejado el Señor Jesús. Se añade a este versículo 21, ¿cómo lo hicieron? Pues inspirados o impulsados por el Espíritu Santo. Fue el mismo Espíritu Santo que inspiró a esos hombres a escribir todo lo que aquí está escrito como palabra de Dios. Y aquí está ahora nuestro manual. Aquí está la forma en que debemos de vivir. Este es nuestro instructivo. Si usted está desorientado y no sabe qué hacer, acérquese a la palabra. Dios tiene ahí palabra para usted y para mí y para todo aquel que le busca con sinceridad. Le voy a recordar 2 versículos que se los dije la semana pasada. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y lo que debemos hacer. Es útil para mostrarnos lo que está mal en nuestra vida. Es útil para corregirnos cuando estamos equivocados. Es útil para enseñarnos cómo volver al camino correcto. Eso lo dice la Escritura y así lo creo, porque esto fue inspirado por Dios. Y el otro texto que les cité la semana pasada está en el Salmo 19, versículos 7 y 8. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Dice que la palabra de Dios convierte el alma. Óigame, tengo testimonios de gente que leyendo la palabra de Dios rindió su vida a Cristo y dijo, ahora entiendo cuál es el plan de Dios para mí. Esta palabra convierte el alma. Esta palabra hace sabio al sencillo. Y por eso decían los apóstoles, oye, ¿de dónde tienen estos esta sabiduría? Que no eran pescadores, sin estudios y demás. Y no estoy menospreciando el ser pescador, ¿verdad? Estoy haciendo referencia a que la palabra hace sabio al sencillo. Porque después de acercarse a la palabra, esos pescadores hablaban de una manera que dejaban asombrados a los intelectuales. Esta palabra es tan poderosa que nos alegra el corazón. Y he escuchado muchas veces decir, ay, si lo hubiera sabido antes, si lo hubiera leído antes, si alguien me lo hubiera dicho antes. Este es el manual de Dios para nosotros. Esta palabra es tan veraz que dice que alumbra los ojos. ¿Sabe qué es eso? Le muestra lo que usted no entiende, lo que usted no ve. Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es como una lámpara a mis pies. Imagínense en la oscuridad tener una lámpara a los pies. Y es como una lumbrera en el camino que le dice, es por aquí. Mira, puedes ver hasta el fondo hacia dónde te puedes dirigir. Alumbra los ojos el acercarnos a la palabra de Dios. Y miren, hay muchos lugares donde esto ha sido prohibido. ¿Sabe por qué? Porque transforma la vida del ser humano. Porque es palabra inspirada por Dios. Porque es el manual y la guía para el ser humano y entender qué quiere Dios del hombre, del ser humano, mientras está aquí en la tierra y cómo se debe de preparar para la vida venidera, para pasar la eternidad junto al Señor. Y por eso la prohíben en muchos lugares, porque esto sacude la vida del hombre una vez que nos acercamos a ella. Así que entendamos que Dios no quiere que vivamos como ovejas descarriadas, desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Y para ello nos dejó el manual, el instructivo por excelencia. Por eso le dije al iniciar este mensaje, el Señor anhela que cada ser humano viva a plenitud y lleno de gozo. Y por eso nos dejó su palabra como una guía para entender el porqué de todas las cosas de esta vida y de la venidera. Así que si usted tiene una Biblia, por favor, explótela en el buen sentido.
No le ponga dinamita, no, explótela, exprímala, conózcala, léala, descubra lo que Dios le dice y su vida será transformada y cambiada por el poder del Señor. Este es nuestro manual del fabricante. Así que le dejo con esta reflexión. Estoy contento porque usted nos ha seguido durante más de un año ya en esta pandemia. Espero que Dios haya respondido a las peticiones y a los anhelos de su corazón. Voy a orar y después viene un canto del cual usted va a seguir la letra y con esto estaremos dando por terminada la transmisión de este día. Muchas gracias, que Dios le bendiga y permítame orar antes de decirle hasta pronto. Padre, muchas gracias por la meditación en tu palabra. Permite que esta palabra que hoy se ha dado llegue al corazón como la semilla que cae en la buena tierra y produce el fruto que tú esperas. Así, Señor, bendícenos esta semana y permítenos que podamos hacer un pacto, un compromiso contigo de acercarnos a tu palabra y leerla y disfrutarla y meditarla y desde luego obedecerla, porque en ello está nuestra bendición y prosperidad. Así, Señor, te decimos gracias por la reflexión de tu palabra y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.